¿Por qué no apagar estas luces? Un poquito, porque si no... Bueno, arranca. Bueno, vamos. Sí, formalmente vamos a... Bueno, vamos a dar comienzo. Bienvenidos a todos y a todas a nuestra querida Universidad Nacional de Lanús. Vamos a dar comienzo a este encuentro al que llamamos la situación actual de las personas mayores, de los mitos a la realidad. Esta charla del día de hoy está enmarcada dentro de un cierre del curso virtual y gratuito de introducción a la gerontología. Es un curso que nos ha permitido poner en práctica uno de los ejes rectores de la Universidad de Lanús, que es el de la democratización de la enseñanza y la equidad en el acceso a la educación. Al ser de modalidad virtual y gratuita, nos permitió llegar a distintos rincones del país y de Latinoamérica. El curso ha tenido estudiantes de distintas localidades del conurbano bonaerense, San Juan, Río Negro, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Chubut, Costa Rica y México. Para la charla de hoy tenemos dos invitados muy especiales que ahora vamos a presentar. Con ellos vamos a trabajar sobre los principales ejes de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Esta convención, luego de muchísimos años de trabajo y mucho esfuerzo, fue ratificada por Argentina el año pasado, en el 2017, y brinda como un marco jurídico vinculante, o sea, de carácter obligatorio para aquellos países que la firman, sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Asimismo, nos van a aportar herramientas nuestros invitados para poder comprender mejor la situación que atraviesan las personas mayores en un momento especial, con una coyuntura económica difícil y con transformaciones que ya vamos a ir viendo sobre el sistema de seguridad nuestro. Bueno, queremos agradecer a mucha gente que ha participado y nos ha colaborado a lo largo de estos 3 meses de curso virtual. Queremos agradecer a la dirección del campus virtual, al asesoramiento didáctico en manos de la licenciada Liliana Palmieri y al diseño y comunicación de la licenciada Janina Fuch, a los técnicos abocados a la tarea de transmisión en vivo, a la dirección de sistemas por la puesta en marcha y el asesoramiento técnico y las pruebas de transmisión en vivo, a la dirección de relaciones interinstitucionales y culturales por el soporte técnico y el equipamiento para este evento. También, bueno, no han podido estar presentes en el día de hoy, pero queremos sí nombrar a las autoridades de la universidad, la rectora, la doctora Ana Jaramillo, la Secretaría de Cooperación y Servicio Público a través de la profesora Georgina Hernández y la directora del campus virtual, Laura Garbarini, y la licenciada Gladys Elisech, y por supuesto, de quien dependemos nosotros, la directora de Educación Permanente, Noemí Perry. Bueno, dejo en tus manos la presentación de nuestros invitados. Gracias. Bueno, voy a leer brevemente el currículum de nuestros expositores para poder dar marcha ya a esta jornada.
Recibimos a Mónica Roqué, vamos a hacer un resumen, Moni, de tu currículum. Presidenta de ALGED, de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, directora de la Diplomatura de Gerontología Comunitaria y Políticas de la Vejez de Córdoba, OIS, directora de la carrera de posgrado, de especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional de la Facultad de Psicología de Mar del Plata, consultora de organismos internacionales, miembro del Comité Redactor de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, OEA, autora de diversas publicaciones, dossier y artículos relacionados con la temática del campo gerontológico. Ex directora nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el periodo 2003-2015. Por otro lado, tenemos al especialista Federico de Marciani, presidente del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, CEPEMA, autor de diversas publicaciones vinculadas al impacto de los procesos inflacionarios en la calidad de vida de las personas mayores, informe sobre medicamentos de las personas mayores, documentos actualizados al año 2018, impacto inflacionario en medicamentos y productos de consumo básico para las personas mayores, análisis comparativos 2015-2018, e informe de insumos médicos y ortopédicos para personas mayores. Ex jefe de gabinete de la Subdirección Ejecutiva de PAMI, periodo 2011-2015. Así que los dejamos en manos acá de los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. En primer lugar, agradecer a la universidad este espacio que nos da para poder intercambiar con todos los compañeros y compañeras, y agradecerte a vos y a la otra compañera que, allá está Laura, que bueno, que nos hayan invitado, y a ustedes por venir. Esperemos que no los defraudemos. La idea un poco va a ser comentar. Yo voy a comentar un panorama más internacional y cómo se gestó la convención, y Federico va a puntualizar específicamente lo que pasa con las personas mayores acá en Argentina. Con Federico venimos trabajando ya desde hace casi 3 años de manera conjunta en múltiples tareas, entre ellas la presentación de estos informes que van a dar cuenta de la vulneración de derechos de las personas mayores desde el año 2015 en adelante. Pero la buena noticia es que tenemos una convención que para nosotros es una ley, para Argentina, como bien decían las compañeras, y que esta convención, que es una ley, uno puede utilizarla cuando ve violentados los derechos de una persona mayor, ya sea de su ámbito familiar o no. En principio, contar lo que pasa. Yo no sé si se ve algo. ¿Se ve? ¿Qué ven? Muy bien. Está bien, porque con la luz así yo... No. Si me paro, me tengo que parar ahí. Sí, se ve. Sí, me gustaría pararme ahí, pero no me dejan porque está el streaming. Una pregunta, cuando nombraron tantos países, Costa Rica, etcétera, ¿son por streaming todos esos países? O sea que los saludamos a toda Latinoamérica. Eso es muy importante, porque esta es una convención interamericana, con lo cual todos los países de Latinoamérica, en realidad de América, son los que están comprometidos con el cumplimiento de esta convención. Bueno, empezar porque el mundo está envejecido, y no solamente está envejecido en el año 2018, sino que va a estar muy envejecido en el año 2040. Nosotros hablamos de que una sociedad está envejecida a partir del 7% de su población mayor de 60 años, y si ustedes ven, por ejemplo, Europa tiene un 22% hoy, y va a tener en el año 2050, un 34%. Y América Latina tiene un 10% y va a tener en el 2050 un 25%. Por lo tanto, está envejecida actualmente, pero va a estar mucho más envejecida en los años que siguen. ¿Qué significa esto? Que las personas no se mueren, porque los avances científicos, tecnológicos, sobre todo los avances en las condiciones de vida, por ejemplo el agua potable, hizo que no se murieran millones de personas con las enfermedades transmisibles, con las infecciones que son enfermedades transmisibles.
Por lo tanto, el envejecimiento debe ser considerado el gran logro de la humanidad. Es una revolución que las personas vivan y vivan mucho tiempo. América Latina, como decimos, no se escapa a esto. En la actualidad tenemos casi 74 millones de personas de 60 años y más. Uno pudiera pensar como un continente pobre la gente vive más. Bueno, por empezar que América Latina no es un continente pobre, sí es el continente más inequitativo de todo el mundo. Y entonces hay personas que llegan de manera desigual, porque no es lo mismo la expectativa de vida en Haití, que es de 60 años, que en Argentina, que es casi de 77, o que en Costa Rica, que es casi de 80. Entonces, depende de los países en donde vivamos, es donde el desarrollo va a generar mejores condiciones de vida para las personas mayores. Lo que es cierto es que todos los países, con dinero o sin dinero, van a envejecer, y uno debe pensar cómo van a estar preparadas las políticas públicas para atender a este grupo poblacional. Bueno, como les decía, miren ustedes, Costa Rica tiene una esperanza de vida promedio de 80 años para ambos sexos y Argentina casi de 77. Para las mujeres en Argentina y en todos los países del mundo viven más que los varones, tenemos muchos más años de vida que los varones, pero en condiciones adversas, con menos dinero, con menos salud, con mayor cantidad de patologías crónicas y con mayor discapacidad. Por lo tanto, esto de vivir más, uno puede decir, bueno, es relativo, depende, podemos vivir más, pero depende también de la política pública que haga que nosotros sigamos siendo autónomos, independientes y tengamos acceso a determinados servicios. Bueno, a los varones los matamos antes en Argentina, mueren a los 73. Lamento decirle acá a los compañeros que están, pero hay muchos que sobrepasan esta expectativa porque es un promedio. Después, si quieren, podemos hablar por qué estas diferencias, ¿no?, en la expectativa de vida. Argentina tiene casi 7 millones de personas mayores, es un número realmente muy importante. El 15,3% de su población es mayor de 60 años. Si recuerdan, les dije que se habla de una población envejecida por encima del 7. Y casi el 60% de este grupo de personas mayores son mujeres. Por eso se dice que el envejecimiento es fundamentalmente femenino. Hasta ahora, la convención está plenamente vigente y como bien dijeron las compañeras, fue un trabajo de muchos años que comenzó en realidad en el año 2007. Obviamente que esto es producto de un gobierno progresista, que en nuestro caso fue liderado por Cristina Fernández de Kirchner. No habría convención sin el liderazgo de Argentina y sin la convicción política de Cristina Fernández de Kirchner. No habría convención en la región. Y además somos el único continente del mundo que tiene un instrumento jurídicamente vinculante que garantiza y protege los derechos de las personas mayores. Esto realmente nos hace muy especial. El mundo nos mira como sorprendidos cómo en nuestro continente tenemos este instrumento. Yo pudiera decirles, a lo mejor ustedes recuerdan, pero tenemos varias convenciones. La Convención del Niño, ¿la conocen? Saben que existe. La convención, ¿qué otra convención conocen? La de la mujer, la que protege, ¿no?, contra la violencia a las mujeres. Esa es muy conocida, más en este momento tan democráticamente feminista que afortunadamente estamos viviendo. La Convención de Personas con Discapacidad. Bueno, todos estos son instrumentos vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que obliga a los estados que ratifican a tomar políticas, medidas, leyes, programas. Nosotros en el año 2007 veíamos que si bien había estos grupos, como decimos, los niños, las personas con discapacidad, las mujeres, que son grupos, entre comillas, no son vulnerables, son vulnerados socialmente, porque es una sociedad la que vulnera sus derechos. También estaban las personas mayores que comprendían este grupo, porque las sociedades discriminan, maltratan a las personas mayores. Entonces empezamos ahí a pedir ante la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y Naciones Unidas, que por favor vieran la posibilidad de hacer una convención. Y es ahí entonces donde nuestro gobierno, por expreso mandato de Cristina y en mi caso de Alicia Kirchner, porque fue el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación quien lideró el proceso, empezamos a convocar otros actores como el PAMI, como el ANSES, como por supuesto la Secretaría de Derechos Humanos, para armar una comisión que pudiera llevar propuestas a la OEA. Tuve el honor de presidir esa delegación
y empezamos a ir, tanto la OEA como Naciones Unidas, a plantear que era muy difícil la situación de las personas mayores y que necesitábamos una convención. Hasta ahora hay 6 países que la ratificaron. La convención está plenamente vigente porque con 2 países la convención entra en vigencia. Hay 6 países que la ratificaron y nuestro país es uno de ellos. Por lo tanto, acá es ley. Y no solamente es ley, está por encima de todas las leyes nacionales. O sea, es una super ley en todo caso. Claro. Por eso es muy importante tener la convención y poder entender para qué me sirve. ¿Qué hace la convención? Por empezar, establece estándares mínimos de protección. Cuando ustedes lean la convención, piensen que eso es un piso, jamás un techo. O sea que cualquier país pudiera tener mucho más de lo que establece la convención. Por otro lado, establece quién entra a la categoría de personas mayores y establece que en la mayoría de los países se entra a los 60 años, excepto a los países que en el momento de haberse aprobado la convención tenían en la Constitución Nacional 65 años, que era el caso de Costa Rica. Pero como nuestro país no hablaba en la Constitución de a qué edad se entraba, nosotros debemos tomar los 60 años. Así que para Argentina, toda persona mayor es aquella que tiene 60 años o más. Ese es el colectivo etario. Y además la convención se pronuncia en contra de los estereotipos negativos que la sociedad está permanentemente inundando, esos estereotipos negativos, bueno, absolutamente en los medios de comunicación, en los sistemas de salud, en la política pública, está permeando todos estos dispositivos. Además, bueno, permite crear contribuciones, una conciencia positiva de la vejez. La convención plantea acá un cambio de paradigma, pasa del paradigma tradicional, que es pensar que son todos viejitos, no personas mayores, todos viejitos, pobres, decrépitos, a los que hay que atender. Esa es la mirada tradicional, a decir, no, las personas mayores son sujetos de pleno derecho, los estados estamos obligados a garantizarles esos derechos como cualquier grupo etario y no se pierdan ninguno de los derechos por cumplir determinada edad. O sea que si yo tengo derecho por ser un adulto o adulta, no voy a perder esos derechos cuando cumpla determinada edad. Todo lo contrario, voy a ganar derechos que otros grupos etarios no tienen. Y ahora vamos a ver eso. Hay derechos que son nuevos, derechos emergentes, derechos que no están en ningún instrumento jurídicamente vinculante, ni en la Convención de Personas con Discapacidad, ni en la Convención que protege los derechos contra la mujer, ni en la Convención de los Trabajadores, ni en la Convención Universal de ONU o de OEA, que solamente están acá. Y esos derechos nuevos, porque son específicos y la Convención debe plantear justamente herramientas específicas de protección, son el derecho a la vida digna en la vejez, el derecho a la independencia y autonomía y el derecho al cuidado a largo plazo. Por lo tanto, esta convención es importantísima para las personas mayores porque es el único instrumento jurídicamente vinculante que plantea a los estados la obligación de garantizar estos 3 derechos. Después hay otros derechos, porque la convención protege 27 derechos, pero que están en otros instrumentos, lo que pasa es que no son mencionados específicamente para las personas mayores. Por ejemplo, ¿qué digo? ¿Cuál es uno de esos derechos? El derecho a la igualdad y la no discriminación es el artículo 5. Está mencionado en la Declaración Universal de Naciones Unidas del año 1948, pero no lo mencionan de manera específica. La Convención, por ejemplo, de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que queda prohibida la discriminación por raza, por etnia, por sexo, porque ni siquiera se planteaba el género en ese momento, y cualquier otra condición. Y en ese cualquier otra condición se supone que tiene que estar la categoría de personas mayores. ¿Qué hemos visto a lo largo de estos 60 años? Que el no estar mencionado específicamente ha generado violaciones sistemáticas de los derechos de las personas mayores, porque es un grupo invisible, porque nadie lo ve, porque nadie genera políticas, porque nadie monitorea el cumplimiento o no de esa parte que dice cualquier otra condición. Por lo tanto, ponerlo específicamente en este instrumento es sumamente necesario. Y queda prohibida la discriminación por edad. Miren, les traigo justamente un caso terrible que acaba de pasar ahora en nuestro país, pero que en general tiene que ver también con la OEA,
que acaban de sacar, por ejemplo, una convención con una técnica que se denomina de lectura fácil, que la técnica es excelente. ¿Qué significa esto? Que se baja el lenguaje de esta convención, que a lo mejor es difícil de poder entender. Yo no creo que sea tan difícil, pero puede ser complicado, a un lenguaje fácil con dibujos, con imágenes visuales, con explicaciones de cada uno de los artículos en un lenguaje accesible. Bien, ustedes me dirán, pero eso es una buena noticia. ¿Por qué no? Sí. Sí, ahora eso lo va a ver con Federico. Claro, claro, pero lo conocemos perfectamente. No se preocupe que ahora Federico le va a decir toda la violación de derechos. Sí. Bien, es así, pero ahora lo vamos a ver. No, yo les digo, en general, es una buena noticia tener un instrumento que todo el mundo pueda leerlo y entenderlo, pero ponen en el grupo de lectura fácil a las personas con discapacidad intelectual, a los extranjeros que no comprenden nuestra lengua y como categoría general a las personas mayores. Yo quiero saber si las personas mayores están a la par de una persona que tiene una discapacidad intelectual. Eso es francamente discriminación. A través de este artículo está prohibido. Entonces, miren ustedes cómo a veces las buenas ideas y en lo cotidiano están inmersa la categoría, la discriminación por edad, ¿no? Ni que hablar si uno busca un trabajo, si uno quiere acceder a un crédito, ¿no? Las puertas para las personas de 60 años y más están cerradas. Bien, otro hecho importante en este artículo 5 es que además, por primera vez en un instrumento de esta categoría, se enuncia que queda prohibida la discriminación por género, o sea, por ser mujer fundamentalmente, por identidad sexual y por orientación sexual. Y esto para nosotros fue muy importante, lo lideró la Argentina, esta batalla de ponerlo adentro de la Convención, porque nosotros teníamos la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. ¿Y por qué nos preocupa un montón que esto realmente esté en un instrumento jurídicamente vinculante? Porque si es difícil envejecer para ambos sexos, mucho más es difícil para una mujer, pero mucho más es difícil envejecer para una mujer lesbiana, para una mujer trans o para varones gay. Mucho más difícil, está mucho más invisibilizado, no tienen recursos. Existen 78 países en el mundo que condenan la homosexualidad con la cárcel y hay 7 países que la condenan con pena de muerte. Uno puede decir, bueno, pero no tenemos países, pero nosotros acá no tenemos esos países. Sí, sí, en nuestra región está Jamaica, que condena la homosexualidad con pena, con la cárcel. Y Paraguay está ahí más o menos, les digo. Cerquita es como una contravención, pero Paraguay no acepta la homosexualidad. Entonces, miren ustedes dicen que no pasa, sí, claro que pasa. Por más que yo cierre los ojos y no lo quiera reconocer, esto pasa. Y deben generarse políticas públicas para incluir a estas personas que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro colectivo, o sea heterosexual, sea trans, sea gay o lesbiana, lo que fuere, todos tenemos los mismos derechos. Y la Convención hoy es el primer instrumento en el mundo que está garantizando el cumplimiento de estos derechos para absolutamente todos, todas y todes. Bien, el tema de género, las mujeres somos mucho más discriminadas que las personas mayores, que los varones, ganamos menos dinero, somos más pobres. Pero en Argentina, ¿qué pasó? Gracias a la jubilación del ama de casa, que también se realizó en el periodo de Néstor, empezó en el periodo de Néstor y después en el periodo de Cristina salió la otra moratoria, pero gracias a eso las mujeres argentinas, el 97% tiene cobertura previsional. Y esto no es un dato menor, porque la mayoría de las mujeres en el mundo no tienen jubilación. Es más, en Latinoamérica hay muchos países que solamente tienen algún ingreso por jubilación y pensión el 10% de las mujeres. Y en general, solo el 40% de varones y mujeres mayores de 60 años tienen cobertura de jubilación o pensión en América Latina.
Así que miren ustedes, tener una cobertura previsional del 97% y que incluya a las mujeres es un acto revolucionario. Pero, voy a ir un poquito más rápido así. Pero sí es importante entender que si bien tenemos un 97% de cobertura en las mujeres, el 67% tiene la jubilación mínima. O sea, ganamos mucho menos de lo que ganan los varones. Acá y en el mundo entero, porque, por ejemplo, en la Unión Europea, las jubilaciones de las mujeres son un 40% menos que las de los varones. Digo, y es un continente rico. La discriminación por género sucede en todas partes del mundo. Bueno, y este sí es un artículo nuevo, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque obliga a los estados a garantizar los servicios y los programas de cuidados paliativos. Esto es ayudar no solamente al buen vivir, sino al buen morir, y no solamente acompañar a la persona mayor, sino a sus familiares. Miren ustedes algunos datos. En el año 2012, 18 millones de personas mayores en el mundo murieron con dolor innecesario. Ahora, sí es innecesario. La verdad que es absolutamente evitable. Y es evitable con políticas públicas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estimó que alrededor de 40 millones de personas necesitaban cuidados paliativos en el año y que el 67% eran personas mayores. Sin embargo, solo el 42% de los países del mundo tienen servicios de cuidados paliativos. Nosotros tenemos acá en Argentina, es una resolución que obliga a todas las obras sociales y los hospitales públicos a tener y brindar los servicios de cuidados paliativos. Por lo tanto, este artículo nuevo está vinculado a los servicios de cuidados paliativos y es algo que es realmente muy frecuente, es más frecuente en la vejez que en otros grupos etarios. El artículo 7, y esto sí es el cambio de paradigma. En general, ¿qué piensa la sociedad? Que las personas mayores son incapaces, que tienen que demostrar su capacidad. Si un adulto mayor, por ejemplo, quiere dejar sus bienes, acá en Argentina solamente se puede legar o testar solo el 30% de los bienes porque tenemos la obligación de la herencia familiar. Pero si una persona mayor quisiera dejar el 30% de sus bienes y encima fuera rico, no sé, al repartidor de... Si es mujer y se lo quiere dejar al repartidor de pizza que tiene 20 años, ¿qué haría el familiar? Claro. Pero tiene voluntad la persona mayor. Lo puede hacer porque es una persona que a menos que tenga comprobado judicialmente un deterioro cognitivo, es su voluntad. Digo, ¿cuántos casos tenemos, no? Y sobre todo de mujeres que somos absolutamente discriminadas, de mujeres mayores que cuando salen con un varón más joven, ¿qué dicen? De una vieja loca que la quieren por interés. O sea, no es plausible de que pueda ser... Ahora, la sociedad no piensa que esa persona más joven se puede haber enamorado de ella. Ahora, si vemos un varón que sale con una chica más joven, ¿qué decimos? Está todo bien. Qué matador, ¿no? Entonces, miren ustedes la discriminación que hay. Pero bueno, de todas maneras, lo que hay que pensar, que lo que garantiza la Convención, es que toda persona mayor es una persona capaz jurídicamente, es una persona que puede decidir por sí sola y que en todo caso hay que demostrar lo contrario. O sea que esto rompe un paradigma muy fuerte de pensar que todas las personas mayores no son sujetos de derecho, sino que son personas incapaces donde los familiares tienen que decidir por él. De hecho, ingresar a una residencia de larga estadía, por ejemplo, ¿quién da el consentimiento informado? Los hijos, los familiares, fundamentalmente. Bueno, les quiero decir que eso es un delito, que es apropiación ilegítima de la libertad, que es lo mismo que un secuestro, que si hicieran una denuncia los hijos deben ir presos, con los mismos requisitos de la ley. Sí, tiene que estar judicializado. Si no, si el poder no se lo da al juez, no sirve. No tiene validez legal. Por lo tanto, ¿por qué? Porque toda persona mayor es capaz de decidir por sí sola. Y esta convención lo viene a cambiar, porque el artículo 11 habla del consentimiento libre e informado.
Voy a ir un poquito... Bueno, sí no quiero dejar de mencionar el artículo 9, que es el artículo que habla de la violencia y maltrato hacia la vejez. La Organización Mundial de la Salud sacó un informe en el año 2015-2016, donde habla que el 16% de las personas mayores de 60 años son abusadas y maltratadas. O sea que estamos hablando de 141 millones de personas de 60 años y más en el mundo. Por supuesto que el principal maltrato es el psicológico, le sigue el económico, bueno, acá plantea las negligencias, el físico y el sexual. ¿Por qué digo el sexual? Porque también está invisibilizado que existen femicidios de personas mayores, que existen abusos sexuales de personas mayores, inclusive de edades muy avanzadas, que existen violaciones de personas mayores, inclusive en edades muy avanzadas. Sin embargo, de esto nadie habla, el colectivo Ni Una Menos no las menciona, no, cuando dicen acá están representadas todas las voces, no van a ver nunca una mujer mayor, por lo tanto las voces no están todas representadas. Y un poco lo que nosotros queremos desde Alges y desde CEPEMA es que esto pueda estar visibilizado, porque nosotros fuertemente, cada vez que se hace la campaña Ni Una Menos, ambas organizaciones plantean justamente que las personas mayores tienen que ser visibilizadas en esta situación porque hay que combatir el abuso, el maltrato, las violaciones y los femicidios de las personas mayores. Bueno, acá el consentimiento libre e informado, como les decía, que generalmente lo da un familiar, solamente el 11% de las personas mayores han dado consentimiento libre e informado para entrar a una residencia y esto es un delito, no debería ser así. Pero además hay otra cosa que es más grave. El relator, por ejemplo, el relator es un experto que tiene Naciones Unidas que va por los países haciendo informe de distintas situaciones. En este caso, el relator contra la tortura, miren ustedes, ¿no? La persona que hace informe contra la tortura y le informa a Naciones Unidas, plantea que la administración de medicamentos o tratamientos sin consentimiento, puede constituir una tortura o malos tratos a pesar de las buenas intenciones de los profesionales médicos o de los familiares, que consideran que son necesarias y que redundan en beneficio de la persona afectada. Y esto es importantísimo porque está bien claro en el artículo 11 de la Convención que no se puede dar ningún tratamiento médico sin el consentimiento de la persona mayor. Con lo cual esto también abre otro paradigma, porque ustedes me dirán, bueno, pero si le va a hacer bien, si le va a salvar la vida. A ver, nadie plantearía que a un testigo de Jehová lo vamos a obligar a tener una transfusión de sangre. O sí, eso está más... Eso realmente, bueno, porque es un delito, si lo hacemos vamos presos. Bueno, acá lo mismo pasa con la persona mayor. Exactamente lo mismo. El artículo 12, que es otro artículo nuevo, plantea el cuidado a largo plazo. Y acá también esto es muy importante porque obliga a los estados a generar una política pública. ¿Una política pública en qué? Y ahora les muestro. Una política pública que tenga los cuidados domiciliarios. Debe haber programas y servicios de cuidados domiciliarios. Las personas mayores deben envejecer en su casa con la mayor independencia, que es la independencia física y psicológica, y la mayor autonomía, que la autonomía la entendemos como la capacidad que tiene una persona de decidir por sí sola. Esto está muy vinculado, porque si yo no tengo independencia o un ambiente que me genere esta independencia, es muy difícil que pueda tomar una decisión, o por lo menos que se haga fáctica la decisión que tomo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo querer, por ejemplo, voy a dar un ejemplo más tonto, yo puedo querer salir de mi casa todos los días, pero vivo en un tercer piso por escalera y no tengo ascensor y no tengo un cuidador. Entonces, la voluntad, que es la autonomía, esa voluntad, ese poder de decisión, no genera la autonomía fáctica, el que yo realmente lo pueda hacer. ¿Qué necesito para poder hacer? Una política pública que me ponga un cuidador, que obligue, por ejemplo, a los edificios que tienen escalera a poner, no me va a salir ahora, pero es la silla, ¿no? Bueno, todos me entienden. No me acuerdo ahora cómo, pero es elevadora, la silla elevadora. Bueno, estas cuestiones son muy importantes. Y no solamente eso, sino que además tiene que haber centros de día, sobre todo para personas con deterioro cognitivo. Ustedes saben que el más frecuente es el Alzheimer, y que es una epidemia que está creciendo a un ritmo aceleradísimo, y dejar como último eslabón las residencias de larga estadía, que no son hogares de ancianos,
que no son asilos de ancianos, sino que son residencia de larga estadía, porque ahí lo central es que es la casa de la persona mayor. Este es el espíritu nuevo que trae la Convención a la institucionalización. Es la casa de la persona mayor y todos los que trabajan ahí están al servicio de esa persona mayor. Bueno, hay distintos servicios, hay distintos servicios de acuerdo a, a distintos países. Por ejemplo, hay un modelo en la India, en China y en Singapur que obliga a los familiares a prestar esa atención o a prestar esos servicios o a visitarlo, lo que dice la última ley en China, con frecuencia. La verdad que yo soy muy crítica de este tipo de sistemas, porque yo por lo menos pienso que garantizar los derechos humanos se los tienen que garantizar a toda persona por el solo hecho de ser humano. Antes se hablaba por el solo hecho de ser ciudadano, hoy se habla ya por el solo hecho de ser humano, por eso es el paradigma de los derechos humanos. Y entonces una persona tiene derecho a tener todos estos servicios porque es un ser humano. Y ese paradigma lo plantea países como Dinamarca, Noruega y Suecia, que tienen universalizado sus prestaciones, inclusive no tienen jubilaciones contributivas, sino que salen de rentas generales. Lo dejamos ahí, después si quieren lo charlamos. Bien, hay un estudio en Reino Unido, que esto es muy importante, porque yo digo, bueno, hay que dar jubilación, hay que dar servicio de cuidado, residencia de larga estadía. Entonces, ¿qué es lo primero que dicen los políticos, algunos, o los economistas? ¿De dónde vamos a sacar las plata? Bueno, ideas hay a montones, ¿no? Con esto de que encima el 1% de la población tiene más del 51% de la riqueza del mundo, bueno, ahí ya tenemos un problema franco de inequidades. Pero además, Reino Unido, que es un país desarrollado y capitalista, se planteó en el año 2015 medir cuánto era el gasto de las personas mayores, cuánto gastaban en pensiones, jubilaciones, servicio de cuidado a largo plazo, sistema de salud, y cuánto aportaban. Y lo que descubrieron, que las personas mayores gastaban 136.000 millones de liras y aportaban 175.000 millones. Por lo tanto, no solamente le alcanzaba para cubrir sus gastos, sino que hasta le hacían un aporte de 39 millones de libras a la sociedad. Entonces, no hay que dejarse engañar cuando dicen dónde vamos a sacar la plata y la plata no alcanza. Es mentira. La misma mentira que nos plantean hoy, seguramente vos lo vas a decir, Fede, con el tema de la jubilación y la movilidad. Así que lo dejo eso para que lo desarrolles vos. Pero traigo este ejemplo para que vean que todo lo que nos dice hoy es absolutamente mentira. Bueno, no, todavía no, porque hubieron... Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bien, sí, eso es cierto, pero les quiero dar un dato, A ver, no miento. Le voy a dar un dato de la CEPAL, que ustedes sabrán que la CEPAL es una organización internacional más que seria en el mundo. La CEPAL tiene un informe, lo pueden ver, está en su página web, que dice que en el año 2015 la jubilación mínima de Argentina era la más alta de toda la región latinoamericana y caribeña. Eso es otro tema y yo comprendo y estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, eso es cierto. Pero también hay que reconocer que nosotros tuvimos la jubilación más alta de toda la región latinoamericana. Y eso, bueno, ahora vamos a ver si sirve o no sirve. Para algunos casos sirve, para otros no sirve. Depende para quién. De todas maneras, bueno, yo les pido que me escuchen con respeto, después en todo caso intercambiamos. Todas las cifras que yo les traigo son cifras académicas y científicas. Sí les pido que me lo refuten con cifras académicas y científicas. Bueno, estamos complicados acá, porque... No, yo te digo no, qué complicado. Bueno, ¿por qué me dice que no? Te voy a decir, yo estuve trabajando 25 años con jueces en la parte previsional, en lo que es seguridad social, en los tribunales que estaban en Cerrito, ahora están en el mercado central, y el que estaba en Diagonal. ¿Ustedes tienen noción de la cantidad de juicios? Claro. Sin contar el mío. Absolutamente. Yo 41 años, aporté 41 años. Mi vieja se jubiló en Alemania con el Dios, que usted no lo debe conocer. ¿No sabe lo que es el Dios? Sí, claro. Bueno. Es un excelente turco norteamericano
que se vinculó con el cónsul general de Bolivia. No tiene la idea de la cantidad de argentinos que se jubilaron con este boliviano. Sí. Ni idea. ¿Sabe la diferencia que hay? Ellos están cobrando la jubilación de Suiza, Uruguay, Argentina. Claro. ¿Es que lo mismo? Un ANSES. Para nada. 3 años. Agarraron a 8 tipos, robaron 40 palos y nunca se dijo más nada. Tampoco lo podemos culpar a Macri, que se robó el correo central. No, no. A ver, yo no estoy haciendo acá una cuestión. No. Si quieren, después cuando termine la presentación, damos opiniones. Yo acá estoy haciendo una presentación académica. Pero, por supuesto, coincido, ha habido muchos juicios y la cantidad de juicios ahora es mucho mayor. Eso sin ninguna duda. Mónica, ¿me permitís un minutito? Sí. Esto está siendo transmitido en vivo, con lo cual, lo que se habla del otro lado, el resto que están online viendo esta transmisión, como dijimos, es el cierre de un curso virtual, con lo cual hay gente de todo el país escuchándolo, no ve lo que pasa de atrás. Después vamos a habilitar preguntas, pero mientras los expositores exponen, valga la redundancia, le pedimos que no intervengan, después vamos a dar preguntas al final, ¿sí? Porque si no todo esto, lo que pasa del otro lado, ni yo me puedo mover. Lo que pasa fuera de este metro cuadrado no sale en la transmisión. Así que por la gente que lo está viendo online, les pedimos que dejemos terminar acá los invitados y después sí vamos a habilitar las preguntas, ¿sí? Bueno, gracias. Bien, no les voy a hablar de toda la convención, le invito a que la lean, pero se agregó un artículo específico que es el artículo 31 que tiene que ver justamente con lo que decía el señor, una justicia expedita. Si una justicia no es expedita y no es oportuna y no es rápida, no es justicia. Y eso lo vimos, es cierto, a lo largo de la historia de nuestro país. Por eso justamente pudimos agregar el artículo 31 que habla de garantizar la debida diligencia del tratamiento preferencial a las personas mayores, y en eso también hay que trabajar fuertemente con el sistema judicial. Tiene que haber plazos razonables y la justicia tiene que ser expedita. Por lo tanto, hoy esto tiene una validez de una ley que está por encima de todas las leyes. ¿Qué queremos hacer nosotros con esto? Que ustedes la conozcan y la puedan aplicar. Porque cuando un Estado, acá o en cualquier parte del mundo, viola los derechos, la única manera que tenemos de defenderlo, o una de las maneras al menos importante que hay de defenderla, es a través de una ley que me protege y generando una acción que, judicial, que esa ley me esté otorgando esos derechos. Así que bueno, la idea era que ustedes puedan conocer la convención y después podemos intercambiar todo lo que quieran. No tengo ninguna dificultad, ningún problema. Bien. ¿Querés esto? No, voy a parar. Pero te pongo el power. Sí, por favor, gracias. Dime, ¿dónde está? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Acá lo encontré. Gracias a Jimena y a todos los que nos invitaron a dar esta charla. La verdad que es un orgullo estar en esta universidad tan hermosa que tienen. Ojalá la puedan disfrutar muy seguido porque nosotros somos de La Plata, por ejemplo, tenemos lindas universidades, pero les aseguro que esta es hermosa de verdad. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que vivimos hoy en día con la situación de las personas mayores, un poquito de lo que decía la señora, el señor, y después lo vamos a poder discutir y debatir, porque la verdad que es interesante saber dónde estamos parados hoy y dónde estábamos parados, por lo menos en algunas mediciones que hacemos con respecto a, por ejemplo, la inflación de los medicamentos, la canasta básica y algunos productos más que utilizan las personas mayores. Esta filmina muy rápido la voy a pasar porque ya Moni dijo todo, ¿no? Pero sí quiero detenerme en que una de cada 9 personas tiene 60 años o más en el mundo y que 2 personas cumplen 60 años cada segundo en el mundo. Este es un dato muy interesante para tener en cuenta en lo que hace el envejecimiento de la población, ¿no? Y en la Argentina, ¿no? Tenemos casi 7 millones de personas mayores de 60 años para el 2017 en estos datos. Y la esperanza de vida, que es ese dato que después yo voy a ir y venir
con esto porque hay algunas proyecciones que hacemos con otros países que tomamos como base, como fundamento, que son importantes tener en cuenta. Casi 77 años promedio, como dijo Moni, 80,3 para las mujeres, 73,7 para los hombres. Y la población en edad de jubilarse con cobertura previsional, 97%, una de las más altas de América Latina y comparable a las más altas de todo el mundo, ¿no? Bueno, me meto de lleno en lo que es la inflación de los medicamentos en estos últimos años y por qué antes no la teníamos y por qué ahora sí la tenemos. Miren la proyección desde mayo del 2015 hasta lo que es ahora noviembre de 2018. Estamos en 204,9% de inflación de los medicamentos más consumidos por las personas mayores. Y este dato que les quiero mostrar, que entre el 2014 y 2015 teníamos el 13,12% de inflación de medicamentos. ¿Y esto por qué era? Porque teníamos un convenio entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Comercio y el PAMI que originaba un vademecum propio que le ponía topes a los precios de los medicamentos, ¿no? Por lo tanto, no existía el libre mercado como existe hoy, digamos, una de las bases de la política económica que hoy estamos viviendo. Así que la verdad que el gasto de medicamentos creció muchísimo, lo vamos a ver más adelante, sobre todo en el presupuesto de PAMI y sobre todo en lo que PAMI invierte en medicamentos y lo que significa en el mercado, ¿no? El PAMI compra el 40% de los medicamentos del mercado de todo el país. Entonces, es muy importante ver esto. Y les voy a dar un dato. Hoy estamos en el 204% de inflación de medicamentos. ¿Saben cuánto fue la inflación de los medicamentos del año 2000 a 2001? En plena crisis. ¿Cuánto? No, 60%. 60% subieron los medicamentos en el 2001. Yo pensaba lo mismo que usted, pero cuando fui a la fuente me di cuenta que el 60% habían subido los medicamentos, ¿no? Y había caído la venta de medicamentos del 2001 al 2002 un 70%. A partir de eso se producen un montón de hechos y un montón de leyes que empiezan a sacar en el mercado para que los medicamentos vuelvan a tener incidencia en el mercado y vuelvan a tener la recaudación que tenían miles de millones de dólares. Es muy interesante ese dato, para que lo sepan. Bueno, acá les doy un inicio a lo que significan los medicamentos para las patologías cardiovasculares. El 33% de las disfunciones de las personas de 65 años y más en Argentina de las disfunciones son por causas cardiovasculares, ¿no? Y tenemos algunos medicamentos y le voy a mostrar, porque por ahí hablamos en porcentaje, en número, lo que significa, pero vamos a cuánto sale y cuánto ustedes van a pagarlo a la farmacia. El atenolol, que es para el tratamiento de la hipertensión, quizás alguno de acá tome el atenolol, ¿sí? Bueno, en el 2014 salía 54 pesos, en el 2015 67, noviembre de 2018 368 pesos. 450% promedio de inflación tuvo este medicamento, que es uno de los más importantes que toman las personas mayores. El Lasix, que es un diurético, también lo mismo, 125 pesos pasó a 465, 227% de aumento. Los medicamentos para patologías respiratorias, muy importantes, representan el 17% de las defunciones. El Sintrom, 53 pesos a 336 pesos, 458% de aumento. Seretide, esto los paso rápido, pero quiero que lo vean porque quiero que tomen el verdadero significado de lo que cuesta en bolsillo, y ahora lo que vamos a ver es cómo el PAMI saca algunas resoluciones que hacen que ustedes tengan que volver a pagar un porcentaje de los medicamentos que antes tenían gratis. 395 pesos 2014, 449 2015, ahí vemos marcado lo del 13,12, ¿no? Más o menos de lo que veíamos en el gráfico. Hoy está 1.543 pesos. Mire si no tiene los medicamentos gratis, lo tiene que comprar. Y mire si es parte de la mínima, del 64% de las personas mayores que cobra la mínima en el país. Bueno, este es un medicamento, un antibiótico que 87% de aumento, no es de los que más aumentó. El Idinea pasó de 221 pesos a 728 pesos. Y acá lo que marcamos
en esta hilera son los aumentos comparativos entre octubre y noviembre. ¿Y por qué? ¿Qué pasó acá entre octubre y noviembre? Subió el dólar. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Se acuerdan? Empezó a subir el dólar. Miren el aumento mensual de porcentaje que tuvieron algunos medicamentos. 15% de un mes a otro. 10, 9, 8, 8, 8, 7. Todos aumentaron más que la inflación de ese mes según el INDEC. Y algunos hasta duplicaron la inflación del INDEC, ¿no? Bueno, y acá nos ponemos a hacer un poquito de historia de estos años de por qué y qué pasó con las resoluciones que sacó PAMI en tanto y en cuanto a la medicación de las personas mayores. La resolución 234 y 250 establece una cobertura mensual máxima por afiliado de 2 envases. ¿Se acuerdan que antes, según la medicación, se podía pedir más de 2 envases? Ahora tenés un límite de envases y en todo caso debés hacer un trámite de vía de excepción. El 30 de marzo, y esto es muy interesante, que es la resolución 439 y 440, que excluye del 100% una cantidad de medicamentos, creo que eran 160. ¿Se acuerdan de esto? Salió en todos los medios, tuvo mucha publicidad por todos lados que iban a sacar el Vademecum, y el director de ese momento, que se llamaba Regazzoni, la defendió diciendo, y lo voy a leer textual porque no me quiero equivocar con esto, en La Nación del 17 de abril, dijo que la anterior lista incluía medicamentos que son perjudiciales en algunos casos y en otros casos no justifican una cobertura. Bueno. Claro, exactamente. Si son perjudiciales para la salud, retírenlo de la venta. Vamos a empezar por ahí. No le saquemos el 100%. ¿No? Pero lo pueden seguir comprando ustedes este medicamento en la farmacia. Pero según el director de PAMI eran perjudiciales para la salud. ¿Cómo? Apunta al relato, porque vos, precisamente lo que te estoy diciendo, si un medicamento es perjudicial para la salud, retirarlo de la venta, no le saques. Si le vas a sacar el 100%, decirlo, miren, le sacamos el 100% de los medicamentos porque es una medida económica que tomamos, no decimos que es porque es perjudicial para la salud. A eso apunta el comentario, a la verdad absoluta. Y la verdad absoluta está en los datos nada más. Los requisitos, y esta es la resolución 05, que es la del 2017, que se tomó una de las más conocidas, que sí le quitó aproximadamente a más de 500.000 personas la medicación gratuita que tenía de PAMI. En el 2003 había 30.000 personas mayores con la medicación gratuita. En el 2015 llegaron a casi 2 millones de personas. Bueno, esta resolución, que es la 05, lo que hizo fue agregarle condiciones y requisitos para poder sacar los medicamentos gratis a las personas mayores. Por lo tanto, cuando ahora va un jubilado y si alguno tiene PAMI acá y va a renovar los medicamentos, tiene que firmar la declaración jurada que, entre otras cosas, le pregunta si tiene un yate, un barco, le hace el cruce de datos, que salió en todos los medios además. Hace un cruce de datos con todos los sistemas. Si tiene un auto que es menor a 10 años de antigüedad, ya no puede recibir los medicamentos. Sí. Exactamente. Bueno, pero eso está mal. No estamos diciendo que está bien, eso. Bueno. Acá vamos a ver la dinámica del presupuesto de PAMI desde el año 2015 hasta el año 2018. 57.000 millones de pesos tuvo de presupuesto PAMI en el año 2015. La verdad que tuvo un crecimiento importante en los últimos años. 2018, 145.000 millones de pesos, ¿no? Cuarto y quinto lugar de presupuesto de la República Argentina tiene PAMI, ¿no? Después de la provincia, después de Capital Federal, Buenos Aires, es el organismo que más presupuesto tiene. Por lo tanto, la verdad que quitarle medicamentos gratis, quitar cobertura, espaciar los turnos de los medicamentos, cambiar de sistema de pago por prestación a pago por cápitas y no ejercer el control, la verdad que con esta cantidad de presupuesto se hace difícil pensar en que la situación no mejoró. ¿Por qué? Porque debería haberlo hecho. Con tamaño presupuesto debería haberlo hecho. No debería haber bajado la cantidad de personas mayores que tienen medicamentos gratis. Sobre todo
con la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron estos últimos años, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La comparación de presupuesto, el gasto de las prestaciones médicas aumentó del 66 al 78%, mientras que para las prestaciones sociales bajó del 19 al 8%. Todos los talleres de UPAMI, todos los préstamos y los subsidios que se hacían a los centros de jubilados, el bolsón, todo eso bajó en porcentaje en lo que es el presupuesto de PAMI. Y acá lo vemos bien con el Pro Bienestar en el 2016, la cantidad de dinero que tenía y cómo fue bajando en todo. En los subsidios de centros jubilados tenía 192 millones de pesos, pasó a tener 133. Las residencias geriátricas propias se destinaban 33 millones, se pasaron a destinar 25 millones y demás. Bueno, este es un poquito el programa Pro Bienestar del valor de los bolsones y de lo que significa ahora el bolsón en productos. Como no aumentó mucho la cantidad de plata por bolsón, si ustedes conocen a algún jubilado que retira el bolsón, sabe que tiene cada vez menos productos el bolsón ese por la inflación que tiene hoy en día la canasta básica. Bueno, este es un poquito un análisis de los trámites que se realizan en el PAMI. La renovación de medicamentos es lo que más ocupa en todo lo que cada uno va a hacer. Ustedes saben que hace algunos años el sistema de uso de PAMI tenía valores y porcentajes muy escasos y hoy llega casi al 96-97% ocupándose de todas las personas mayores. Quiere decir que casi todos en algún momento del mes van a PAMI a realizar algún trámite, ya sea renovar medicamentos o solicitar alguna otra cosa. Acá lo vemos en el crecimiento del padrón de afiliados del 2004 al 2015, ¿no? Miren cómo sube la tabla llegando casi a los 5 millones de afiliados. Esto tiene que ver con diferentes cuestiones, entre otras la moratoria que hablaba Mónica recién, ¿no? Esa moratoria de inclusión social que fue la más grande de la historia de la Argentina y no hay precedentes, si ustedes los buscan, precedentes de en tan pocos años incluir a tanta gente a un sistema previsional, no hay. La verdad que fue una política de las cuales más del 80% de las personas que se acogieron a la moratoria fueron mujeres. Más del 80% más de las 3 millones de personas que se acogieron a las moratorias son mujeres. Bueno, esta es lo que les decía recién, la tasa de utilización de servicios. Miren la utilización que teníamos teníamos por el año 2004, que está ahí en amarillo, ¿no? Y miren la tasa de utilización como llega al 97% en el 2015, ¿no? Es muy fuerte la comparación del 30% que se utilizaba a utilizarse el 97%. El consumo de medicamentos, también la cantidad de afiliados que consumen medicamentos está en celeste. Es esa columnita que ven en celeste, cada vez más. Y en rojo son las cantidades de afiliados que fueron consumiendo medicamentos con la cobertura del 100%. Este es un panorama estadístico para que ustedes vean lo que cubre la obra social más grande de América Latina de personas mayores. PAMI cubre al 11,2% del total de la población de la Argentina, que es de 44 millones, casi 5 millones de afiliados a PAMI, el 33,9% del total de la población tiene entre 60 y 64 años, cubre al 74,5% de 65 y 79 y el 86% de la población de más de 80 años. Hay más de 1 millón de personas mayores de 80 años afiliados a PAMI. El 65% de los jubilados y pensionados son afiliados al PAMI. Este es el presupuesto en medicamentos de PAMI. Mire cómo creció del 2016 al 2017. 194% de crecimiento. Y ahí tenemos un poquito el dato comparativo con el porcentaje de la inflación del crecimiento de lo que necesitábamos destinar en medicamentos al PAMI. Y del 2017 al 2018 creció solamente un 10%, ¿no? Pero si lo juntamos teníamos 204%. Eso es en miles de millones de pesos, 30.000 millones de pesos en gasto. Y este dato son los amparos por falta de prestaciones. ¿Qué pasa cuando no nos dan una prestación en PAMI? Cuando necesitamos urgente un remedio oncológico o una operación por una prótesis y no se las dan
y tardan meses, semanas, bueno, tenemos que presentar un recurso de amparo. Capaz que alguno conoce quién presentó recurso de amparo. Pasamos de destinar 96 millones de pesos a 220 millones de pesos en recurso de amparo. Aumentó un 129% el gasto en recursos, ¿no? Y después la demora de elementos de ortopedia de PAMI en capital y en conurbano. Silla de ruedas hasta 6 meses, cama ortopédica 45 días, bastones 18 meses, andadores 7 meses. En el interior la demora llega mucho más. Sí. Bien, este comparativo es de cuánto aumentó la jubilación mínima en estos años y cuánto aumentó, como decíamos recién, la inflación de los medicamentos. La jubilación mínima aumentó 126% y la variación del precio de medicamentos, como decíamos recién, 205%. Y este año, este año el aumento de la jubilación va a ser de 28,5%. ¿no? Ese es el aumento que está destinado para este año de la jubilación. Y ahora lo discutimos, está en el 81, pero ahora lo discutimos eso. Y después el aumento del 28,5 con una inflación que quizás llegue cerca del 50%, ¿no? Entonces, los jubilados, sobre todo los que cobran la mínima, van a tener una gran pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Bueno, esta es la jubilación mínima, la caída que tuvo el 52% en el valor dólar, porque esto pasó con todos los salarios, no solamente con la jubilación. En este caso tomamos la jubilación, pero todos los salarios perdieron en relación al valor real y a lo que hoy cuesta el dólar. Bueno, este es el aumento de los 10 medicamentos. Por ejemplo, acá lo que tomamos son, para anotar algunos insumos ortopédicos tan utilizados. Esta es una silla de ruedas que aumentó 413,29% entre el 2015 y ahora. Los valores son altísimos, ¿no? de esta silla en particular. La bolsa recolectora de orina costaba en el 2015 24 pesos, 26. Hoy cuesta 120 pesos. Y además es importada de China, ¿no? Pero la bolsa recolectora de orina es un elemento que es muy utilizado, muy necesario y que aumentó mucho en porcentaje, 390% aumento de los últimos años. Esta, por ejemplo, la cama ortopédica que todos conocemos, o muchos la conocemos, pasó de 6.453 pesos a 27.025 pesos. Es el mismo producto, nosotros lo que tomamos es cuánto salía el mismo producto en el 2015 y cuánto sale ahora. Es la comparación absoluta, ¿no? Nada más que eso. Los andadores pasaron, como decíamos recién, 249% de aumento, 276% de aumento también en este que vemos acá. Hoy salen en 3.706 pesos, salían 1.000 pesos, y de 2.890 pesos que salía hoy sale 10.874. Y acá tenemos algunos insumos más de productos, y ahora nos metemos un poquito en lo que salía la canasta mínima y en algunos productos. ¿Y cómo hacemos para medir bien lo que le cuesta hoy a cualquier persona, pero sobre todo a un jubilado que cobraba la mínima, comprar algunos productos hoy? Acá, por ejemplo, una botella de aceite en el 2015 salía 17,04. Hoy sale 95 pesos, ¿no? Aumentó 461%. Y en el 2015 podía comprar 252 litros de esa botella de aceite con la jubilación mínima, hoy puede comprar 90. De la misma botella de aceite con la misma jubilación, hoy puede comprar 90. Y ahí está el punto de la pérdida del poder adquisitivo, porque son elementos básicos. Con la carne picada salía 36 pesos, 4 en el 2015 y hoy sale 137 promedio. Este es un promedio que se toma todo de diferentes supermercados, siempre lo mismo, siempre el mismo kilo de carne, todos los meses. Bueno, aumentó 278%. En el 2015 podía comprar 218 kilos de carne. En el 2018 puede comprar 62 kilos de carne picada.
Bueno, y con el tomate lo mismo, podía comprar 245 kilos de tomate y hoy puede comprar 160 kilos de tomate. Bueno, ese es un poquito lo que tiene que ver de la pérdida de poder de compra que tiene hoy un jubilado, ¿no? Y acá tenemos algunos otros productos de lo que salían en noviembre y lo que salen ahora, ¿no? Y como aumentó el chorizo parrillero 472%, shampoo, el shampoo salía a 35 pesos, hoy sale 155 y demás. La gaseosa, queso crema. Bueno, esto que preparamos nosotros acá desde el centro de estudio es no medirlo más como un changuito, como se solía medir antes, porque la verdad que un trabajador y un jubilado no llena un changuito, ¿no? Es muy difícil llenar un changuito de un supermercado por los costos que tiene hoy en día. Así que lo que hace es comprar la bolsa de algunos productos en el chino o donde pueda, el supermercado más cerca que tenga y los precios que mejor consiga. Bueno, esta bolsa con 9 unidades diferentes que tiene carne, tiene aceite, tiene manzana, tiene shampoo, tiene tomate, tiene lechuga, en el 2015 salía 162,42 pesos. Y hoy llenar esa bolsa sale 702 pesos. Eso le cuesta en el supermercado. Y otra cosa muy interesante para saber que esta es una investigación de la Universidad de Avellaneda que tiene que ver de cuánto le destinamos nosotros del salario hoy a los servicios y cuánto le destinamos antes. Tomando como parámetro el salario mínimo vital y móvil, en el 2015 le destinábamos el 6% y en el 2018 le estamos destinando el 21% al pago de servicios. Entonces, esa es otra pata importante de la crisis de los jubilados, ¿no? De la pérdida de poder adquisitivo y de los trabajadores también, porque esos puntos de diferencia que tiene entre lo que destinaba en el 2015 y lo que destina ahora, la verdad que se lo está sacando a un montón de cuestiones de la vida diaria, ¿no? A la ropa, quizás también a la comida, quizás a darse un gusto, quizás a viajar o a lo que sea, pero hoy lo tiene que destinar a los servicios. A pesar de que tenga la tarifa social, porque ustedes saben que la tarifa social tiene algunas particularidades y más con los cambios de las últimas resoluciones. Que, por ejemplo, en el gas le cubre la primera parte, los gastos de envío lo pagan todos, ¿no? Y después la primera parte paga como si tuviera una tarifa normal. Así que una tarifa de 800, 1.000 pesos para un jubilado que cobra la mínima es muy difícil. Los aumentos acumulados en electricidad del 2016, 2017, bueno, llegamos a abril, estos son hasta abril nada más, 1.435 en electricidad, 1.261 en gas y en agua 956. Estas son algunas recomendaciones que dio el gobierno para usar menos gas y menos luz, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que nosotros también queremos cerrar son con algunas propuestas y también decirles lo que nosotros pensamos es que también hay que proponer, a pesar de esta crisis que están viviendo hoy los jubilados, y proponer en marcha un plan gerontológico nacional que contemple la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, como recién bien decía Mónica, crear el Instituto Nacional de Envejecimiento y Política Gerontológica, con rango de Secretaría de Estado, que hoy no existe, ¿no? Hoy es una dirección, y la verdad que deberíamos destinar a las políticas públicas hacia las personas mayores un plan estratégico de acá a 20, 30 años para que podamos todos sentarnos en una mesa y planificar como hacen muchos países hoy en día que sí tienen estos gabinetes de estudio a mediano o largo plazo. Recuperar la entrega gratuita de los medicamentos del PAMI, de que estos jubilados que cobran la mínima todos tengan absolutamente los medicamentos gratis de PAMI y poner en marcha un PAMI que promueva un sistema de salud preventivo, humanitario, accesible y universal. Bueno, la verdad que les agradezco mucho. Yo también quería decirles que este dato quería darle. Un jubilado que cobra la mínima durante todo el 2018 no cobró casi 105.000 pesos de jubilación con el aguinaldo incluido. Y va a tener más de 45% de inflación siendo favorables en la cuenta. Y solamente le van a aumentar el 28,5%. Además de esto, ya perdió entre el 8 y el 9% por la reforma jubilatoria anterior en lo que es el fallo de la Corte Suprema, que ya
de la Sala 3 de la Cámara de Seguridad Social, que ya dijo que es inconstitucional el artículo 2 en el fallo Fernández Pastor. O sea que hoy un jubilado está perdiendo entre el 25 y el 30% durante todo este año, por estas cosas que hablábamos recién, por la pérdida de poder adquisitivo de lo que tiene en la mesa para comer, por la pérdida de poder adquisitivo con los medicamentos, porque ahora los que no tiene gratis lo tiene que comprar, porque tiene que derivar del servicio del 5% que derivaba ahora o 6% al 21%, y porque la verdad que está pasando muchas necesidades. Por lo tanto, además de estas propuestas, como les decía recién, deberíamos todos sentarnos en esta mesa y rediscutir cómo hacemos que podamos tener todos juntos una sociedad más justa y más presente para nuestras personas mayores. Muchas gracias. Quiero hacer un comentario con respecto a lo que decía, qué lástima que la señora se fue, pero digo, uno habla desde un modelo de política pública, primera cuestión. Yo opino desde lo que a mí me gustaría como política pública que en mi país existiera. Y la señora decía esto de los medicamentos, que vos decías que algunos podían o no. Yo les traigo como ejemplo un país como Inglaterra. Nadie me puede decir que es un país comunista. ¿Ustedes creen que las personas mayores pagan los medicamentos? No pagan ninguno. Un país como España, no pagan ninguno, ni agudos ni crónicos. Un país como España, ¿ustedes creen que pagan los medicamentos? De hecho, las personas mayores, ninguna. Y los extranjeros, que inclusive no están legalizados, o sea que son ilegales, se atienden de manera gratuita en el sistema de salud. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿O saben por qué pasa esto? Digo, porque nosotros acá queremos vivir como en Europa, pero cuando implementamos política de países desarrollados, nos quejamos, ¿no? Sí. Ah, perdón. No, digo esto como para tenerlo en cuenta, para que les aclaro. Sánchez acaba de volver a firmar la resolución que atiende gratis a los ilegales. ¿Por qué? Porque si se enferma una persona, no importa si es ilegal o no, esa persona tiene una enfermedad transmisible, va a contagiar a cualquiera de la población. No es que el virus del sarampión va a decir, este es español legalizado y este es extranjero ilegalizado. Por lo tanto, la política pública sanitaria comprende justamente poder evitar las enfermedades agudas, las enfermedades crónicas, las secuelas. Y para eso tengo que brindar justamente un modelo de política pública inclusivo. Digo esto porque si hay algo que a mi criterio tuvo el PAMI que hizo muy bien, podemos criticar un montón de cosas, pero algo que hizo muy bien fue la entrega de medicación crónica gratuita, y creo que deberíamos aspirar a ese tipo de modelos sanitarios. Bueno, vamos sí a habilitar las preguntas tanto de los presentes como de los que están siguiendo la transmisión en vivo. Sí queremos recordarles que es una charla abierta a toda la comunidad que se enmarca en lo que es el cierre de un curso de capacitación en gerontología que tuvo 3 meses de duración. Acá los expositores van a ir contestando las preguntas que surjan, repito, tanto acá en el auditorio como online. Como los decíamos en un inicio, ambos nos aportaron datos, información precisa para comprender la realidad. De hecho, la charla del día de hoy se llama La situación actual de las personas mayores. Con lo cual, a partir del aporte de la información de los expositores, vamos sí a abrir el espacio de preguntas, siempre en un marco de respeto, ¿sí? Con disenso, aceptando el disenso, pero con el marco de respeto que se merecen los expositores, que se trasladaron hasta acá, dieron sus horas de trabajo para venir a aportar su experiencia y sus saberes, ¿sí? Con lo cual, abrimos la charla en el marco del absoluto respeto, ¿sí? Bueno, muchas gracias, pero de todas maneras creo que ha sido bastante cordial, así que no hay problema con el disenso para nada, ni creo que haya alguna situación que amerite salir afuera a pelearnos. No, está todo más que bien. Uno entiende además
la pasión que todos le ponemos a esto. Es así, afortunadamente. Por eso. Sí, buenas tardes. Qué pena que las dos señoras se fueron porque ahora viene lo mejor, que es la explicación de todos estos datos que tan gentilmente nos han brindado, ¿no? Me hubiera gustado que escuche cómo Hitler consigue que todo el pueblo alemán vea bárbaro que hayan muerto 6 millones de personas. Y eso es, ¿por qué? Porque Goebbels emplea una política que es la que se está empleando hoy en todo el planeta, que es poner en el otro lo que son quienes ponen la noticia. En definitiva, que todo lo bueno que hace el otro es una porquería, es malo, es feo, y es lo que están haciendo ellos en este momento. De esa forma logran que la gente entienda que una luz, que un gas, como estaban en los filminos, que una luz, que un gas que valía algo razonable para que el pueblo tuviera un dinero en el bolsillo para poder lograr el circuito virtuoso que Keynes lo implementó en la depresión del 30 en Estados Unidos. Y bueno, en definitiva es la política de producción, no la de mercados, que la gente no va a entender. Cómo de no pagar 5 remedios, que eran gratuitos, ahora están pagando fortuna, bueno, y así todos los insumos que los jubilados y el pueblo también está sufriendo. La pregunta sería, ¿cómo logramos que todo esto que nos está pasando deje de ocurrirnos? Porque estamos, no en mi caso, pero bueno, yo no soy yo soy todo lo que estamos, somos los otros, no estemos sufriendo la situación dramática, millones de niños muriéndose de hambre en el mundo también, ¿no? ¿Cómo logramos que estas políticas vayan cambiando? Bien, gracias por la pregunta, muchas gracias. Primero, te voy a contestar con algunas, me permito tutearte, te voy a contestar con algunas cuestiones que tienen que ver a las resoluciones y las medidas que se tomaron. En principio, habría que, por ejemplo, derogar la reforma jubilatoria, porque quedó claro durante este año que los jubilados perdieron mucho más de lo que ganaron con la nueva fórmula. Por lo tanto, como te decía recién, los jubilados van a perder por lo menos 25% de esos 104.000 pesos que cobraron este año. Y si querés, por otro cálculo más conservador del IPC, es una jubilación y media, algunos dicen 13.000, otros 14.000 pesos, pero el más conservador ya dice que va a perder ese dinero durante este año. Lo que habría que hacer, en principio y siempre en el marco de la democracia y de las tomas de las decisiones de quienes las tengan que hacer, es derogar la reforma jubilatoria. Porque además vienen por otra reforma jubilatoria que ya se está hablando. Y lo que quiero decir es que las comparaciones con algunos países, por ejemplo, con el aumento de la edad jubilatoria, son diferentes. El modelo que utiliza el Fondo Monetario Internacional y la Comunidad Europea del aumento progresivo de la edad jubilatoria, para algunos países está bien y lo pueden sostener, por ejemplo, porque España tiene un promedio de edad de casi 84 años, ¿no? Tiene 5 años más de esperanza de vida que nosotros. Así que si nosotros hoy le decimos a la mujer, como está en la reparación histórica y con la PUAM, que tiene que jubilarse a los 65 años, y al hombre en la reforma jubilatoria, que trabaja en un privado a los 70 años, y te digo que tu esperanza de vida es de 72,7 años o 73 años, y la verdad que te estoy dando, no hay mucha explicación, ¿no?, que dar al respecto. Por lo tanto, el aumento de la edad jubilatoria tiene que ver también con algunas otras cuestiones que en la Argentina, por lo menos nosotros, yo hablo por mí, no estamos de acuerdo y no estamos a favor con el aumento de la edad jubilatoria. Después, otra de las resoluciones que hay que revocar es el 05 de PAMI, como vimos recién. Una de las últimas resoluciones que tomó Regazzoni, porque lo digo con nombre y apellido, hay que revocar esa resolución que le ha quitado
a miles de jubilados en todo el país el acceso a los medicamentos gratis. Y hoy tiene que pagar un porcentaje. Y pagar un porcentaje sobre un 200% promedio de aumento del medicamento. O sea, que si le cubre el 60, 80, ese 40 o 20% restante aumentó 200%. Y su jubilación no aumentó eso. Entonces, la verdad que hay que ir resolución por resolución, ley por ley, y ir viendo en algunos casos avanzando con los derechos y sacando algunos que fueron, la verdad que contra el pueblo y contra sobre todo los jubilados, en contra, en detrimento de sus derechos absolutos, tanto por parte de PAMI como por parte del ANSES. Se tardó muchos años, por ejemplo, en ir a un pago por prestación en PAMI. Ustedes saben que en los últimos años se pagaba por la prestación que se hacía, ¿no? A las clínicas se le pagaba por la prestación que le hacía una radiografía, una operación, lo que sea, atender. Bueno, se volvió al sistema capitado anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que un sanatorio tiene una cápita de 10.000 jubilados y cobra esa cápita todos los meses, más allá de la cantidad que atienda. Por lo tanto, hoy, si eso no se audita profundamente y necesitarías muchísima gente, cuando un jubilado saca un turno para un traumatólogo, quizás le den turno para dentro de 3, 4 meses. No sé si alguno probó. Entonces, es muy difícil hoy sacar turno en lo que contempla a la salud y al sistema de salud. ¿Qué haría? Bueno, iría punto por punto y derecho por derecho que se dejó de tener en cuenta o que se perdieron durante este tiempo. Yo quiero agregar que además tenemos que estar formados e informados. Y esto es muy importante, porque después podemos tomar la decisión que querramos, pero tenemos que tener toda la información. El tema de los subsidios no es un tema menor, se llama técnicamente programa de transferencia no condicionadas. Se da en todos los países desarrollados del mundo, en Alemania, por ejemplo. Son subsidios, sí que no. Bueno, lea el informe del Banco Mundial. Inclusive es una recomendación del Banco Mundial. Entonces, digo, y hay algunos países de Latinoamérica que también lo tienen. Por supuesto que hay escalas y hay baremos y no todo el mundo va a tener el mismo subsidio. Pero no podemos negar, o sea, por lo menos yo no lo hago, me informo y tomo la decisión. Si los países europeos tienen los programas de transferencia condicionada, ¿por qué cuando los aplicamos acá está mal? ¿No? Entonces, a mí me parece que hay que tener un poco de formación, información y ser críticos. Después, obviamente, en la aplicación siempre se cometen errores. Yo creo que ha habido abusos de esos programas muchas veces, pero estoy totalmente de acuerdo que es una manera de aumentar el salario, los programas de transferencia no condicionadas, y acuerdo inclusive con la propuesta del Banco Mundial en este sentido. En otra cuestión, Federico hablaba de la esperanza de vida. Yo soy muy crítica de aumentar la edad jubilatoria solamente por la expectativa de vida, porque el problema, primero que en España es un problema inclusive el aumento de la edad jubilatoria y está bastante criticado y fue bastante combatido. Pero España no tiene la informalidad que tenemos nosotros. Más de la mitad de las mujeres en Argentina tienen trabajo informal. El 43% tiene de todos los trabajadores de trabajo parcial, el 43% son mujeres. Una de cada 5 mujeres llega a los 30 años de aportes. Entonces es inviable que en Argentina pueda haber un aumento de jubilatoria, aunque vivamos 100 años, si el sistema formal de trabajo no incluye a los trabajadores, o si al menos pensamos en un sistema más equitativo que no sea el contributivo. Porque el sistema contributivo, y se los decía cuando hablaba, los sistemas contributivos son injustos, porque entonces el ama de casa que trabaja todos los días no se lo considera. A los trabajadores informales se los consideran como no trabajadores y no se pueden jubilar. Por eso mi modelo de política pública está más relacionado a los países nórdicos que les decía, porque la gente, la salud es universal, la jubilación es universal, los cuidados son universales porque sale de rentas generales. ¿Y cómo entonces hacemos pagar a la gente rentas generales? Bueno, saquemos el impuesto, que las mineras paguen impuestos, que el campo pague impuestos. Digo, hay un montón de impuestos, que los más ricos sean los que más paguen, porque si no siempre se les saca a los mismos que somos nosotros, los trabajadores. Entonces me parece que acá tenemos que tener
una mirada crítica, con información, con datos académicos, con datos serios, y después tomar la decisión que cada uno quiera, y eso es absolutamente respetable. Lo que me parece que no es inocente, como decía usted, el hecho de la propaganda de Goebbels. Eso me parece que uno tiene que romperlo. ¿Alguna pregunta? Ahí se acerca el micrófono. Ahí va. Momento, aguarde el micrófono, por favor. 10.000 pesos dólares. ¿No te acordás de eso? Yo sí. Sí, pero ahí sí que le digo con respeto, porque usted, bueno, puede ser que para usted es una burla. ¿Un dólar? ¿Sí o no? No sé de qué época habla, 10.000 australes eran, porque... Un dólar. ¿En qué, Agarrá bien y fijá. ¿De qué época? El 2000, 2002, cuando se metieron 5. Moni, vamos a la dale. siguiente pregunta porque Sí. se está escapando la discusión de la Sí. transmisión. No, preferimos que se vaya. No. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está, terminemos acá porque hay un montón de gente esperando otras puestas. Bueno, buenas Sí. tardes. Escuché con mucho respeto y no voy a entrar en política porque creo que, como bien dijo el señor Federico, es tu nombre. Sí, Vos hablaste de un relato, cuando te pregunté a qué venía ese artículo de La Nación, dijiste relato, utilizaste esa palabra. sí. Creo que está todo lo que, las estadísticas que diste, no citaste fuentes, y creo que siempre hay que ver las dos caras de la moneda, en algunos casos. Discúlpame, estaban abajo las fuentes siempre. Bueno, no llegué a leerlas, Ah, entonces bien. me rectifico. Por eso no me voy a meter en política, porque yo apunté algunas cosas. Vos hablabas de los remedios, qué pasaba con los remedios, Sí. y siempre citaste las consecuencias y lo que está pasando hoy, y no citaste el por qué se llegó a estas situaciones en algunos casos. Yo trabajo tercerizada para el PAMI, sé perfectamente lo que está pasando hoy en el PAMI, soy psicóloga, trabajo para el PAMI, tercerizada te digo. Y en la época en la que ustedes mencionan con tanta avidez y con tanta, te diría, maravilla, pasaban cosas mucho más graves que las que pasan hoy. Pero no vamos a entrar, te repito, en ese tema, porque me parece que dieron una versión solamente sesgada, una sola cara de la moneda. Me parece que el relato fue bastante tendencioso, y permítanme la palabra sin ofender ni nada que se No, parezca. por favor. Y voy a ir puntualmente a algo que me interesa desde mi trabajo. Yo trabajo con tercera edad. Sí. Hice un post en gerontología en la Universidad de Palermo y quería hacerte una pregunta. Disculpa, Mónica. tu nombre, Mónica. Vos mencionaste el artículo 7, 9 y 11 de la Convención, los cuales yo tomé acá en cuenta, y quisiera saber cómo se articula este tipo de artículos, valga la redundancia, para poder aplicarlos. Yo trabajo multidisciplinariamente en geriátricos y lo que se ve es terrible. Y no trabajo en geriátricos de acá a la vuelta, no acá a la vuelta porque sea acá, sino en una casa de familia que alguien pone un geriátrico, sino en geriátricos reconocidos, y lo que se hace con la gente mayor es terrible. ¿De qué manera se puede llegar a articular y a poder llevar y poner en práctica estos artículos de derechos para los ancianos? Bien. Sí, y no te di las estadísticas porque no teníamos mucho tiempo, pero si querés la ponencia la tenés, las estadísticas del maltrato institucional. En general no hay estudios de maltrato institucional, hay muy pocos, hay uno de Estados Unidos, que es el que usamos porque es invisible, pero no los hay, porque a nadie le importa. Lo conozco, Enrique Amadás es amigo mío, lo conozco perfectamente. Y Pero permanentemente hacen estadísticas. no, estadísticas de maltrato institucional no existen. Sí, te puedo asegurar que sí. Bueno, Estoy hablando de la Universidad Católica de Buenos Aires, no de La Plata. No, de Buenos Aires. Enrique Amadás está en el Observatorio Social. Pero si tenés alguna, te dejo mi mail y me la mandás. Porque vos sabés que el Observatorio Social saca los informes. Pero el tema de las investigaciones hacia adentro de las instituciones geriátricas, si vos tenés alguno, ¿qué? Bueno, yo no puedo decir eso porque no lo sé. No voy a decir cosas que no sé. De todas maneras, te voy a contestar una cosa. Siempre hay relatos, no seamos ingenuos. Vos tendrás tu relato, nosotros tenemos los nuestros. No, pero déjame contestar ahora, si me escuchás. No, ya sé, pero quiero contestar. Si no puedo hablar, viste.
Digo, a ver, me parece ingenuo pensar que hablamos desde un lugar aséptico, porque no existe ninguna persona en el mundo que pueda hablar de un lugar aséptico. Vos tendrás el tuyo, yo tengo el mío, él tiene el de él, los señores tienen el suyo. Bueno, y está bien que así sea. Para vos no, para mí sí. Lo que, no, bueno, ¿qué es lo que te pone la objetividad? Los datos estadísticos. Si yo tengo datos estadísticos y siento la fuente, ojo, que también los datos estadísticos hay distintas maneras de leerlo. Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Hay distintas maneras de leerlo. Y hay distintas maneras de informarlo. Siempre hay una mira. No existe, por ejemplo, en la investigación, vos sabés que no existe la investigación objetiva. Siempre el investigador es subjetivo. Entonces, si determinado tema de investigación, estoy poniendo mi subjetividad. Entonces, digo, no, la verdad que a mí eso en lo personal no me preocupa porque creo que es inviable la objetividad. Yo desde mi corriente científica de pensamiento no lo comparto. Respeto al que piensa diferente. ¿Cómo se articula como cualquier ley? ¿Cómo que, a ver, por empezar hay que conocerla, digo, por eso el hecho de difundir la convención. En segundo lugar, hay que empoderar a las personas mayores para que entiendan que ellos tienen que hacer valer sus derechos. Y este instrumento no solamente es un instrumento legal, sino es un instrumento de formación. Cuando nosotros trabajamos con las personas mayores, contándole estos instrumentos, le estamos dando el poder de que puedan aplicarlo. De todas maneras, como cualquier ley, si no hay un trabajo de conocimiento y después no se denuncia ante la justicia, y es muy difícil que estas cosas se puedan aplicar. Cada artículo, vos sabrás que los derechos humanos, una de las características que tiene por ser derechos humanos es que están interrelacionados. No puedo tener yo medio artículo el medio artículo 7 y no tener el artículo 19. Digo, los derechos humanos son naturales, o sea que lo tienen que tener todas las personas por ser humanos, tienen que ser universales, los tiene que tener todo el mundo, están interrelacionados y tienen que ser igualitarios. Esas son las características de los derechos humanos. Bueno, acá necesitamos un franco proceso de empoderamiento, de formación a los técnicos y de formación a las personas mayores y de formación a toda la sociedad, hablando de lo que son los derechos humanos en general y en particular cuáles son los derechos. Pero es un cambio cultural. Digo, ahora, en lo específico, vos podés ir a la justicia y hacer una denuncia, por ejemplo, por abuso y maltrato, y hacer una denuncia porque no brindaste el consentimiento libre e informado. De hecho, ya hay un caso ante la Corte Interamericana sobre un adulto mayor de Chile, que la Corte Interamericana hizo que el Estado le resarciera económicamente a un adulto mayor de Chile que no fue atendido por el sistema de salud, a la familia porque había fallecido, y que además obligó al sistema de salud a tomar determinadas medidas. Porque no te olvides que quien tiene la responsabilidad de cumplir o no cumplir es el Estado. Esto lo tiene que garantizar el Estado a estos artículos. Y le sumo el tema de las fuentes, que por ahí quedó muy abajo y no lo viste, pero son muy simples, ¿no? Los cálculos, porque es simplemente, por ejemplo, ver en el Vademecum cuánto salía cada medicamento en el 2015 y cuánto sale ahora. Son cuentas muy simples, cuánto salía el aceite y cuánto sale ahora. En la de, por ejemplo, en el fallo de la Sala 3 de Fernández Pastor, es un fallo judicial que ellos dicen que es inconstitucional, que dice entre el 8 y el 9% que perdió el poder adquisitivo las personas mayores, el 28,5% son los números que da el gobierno, que la inflación va a superar el 45%, también son los números que da el gobierno. Ahora, sobre todo eso, sí, nosotros tenemos una posición tomada de la realidad y que creemos que las personas mayores están en una situación gravísima porque perdieron mucho poder adquisitivo, porque hoy en día, como decíamos, muchos tienen que pagar los medicamentos y porque no les alcanza la plata de esa jubilación mínima. Del 64% de los jubilados cobra la jubilación mínima, ¿no? Y el 84% cobra menos de 15.000 pesos. Entonces, con ese dinero, llegar a fin de mes, con todos los aumentos que tuvimos, se hace muy difícil. Y la verdad que te digo que las fuentes están, esto te quería solamente aclarar, y que son esas, y que las cuentas de lo que citamos no son muy difíciles, simplemente lo que salía en un momento las cosas y lo que salen hoy en día, nada más. Sí. Bueno, vamos a cerrar.
el encuentro del día de hoy, que como dijimos desde el comienzo, es el cierre de un curso virtual y gratuito con el cual se ha llegado, hemos tenido más de 170 inscriptos a lo largo y ancho del país. Agradecemos a Mónica, agradecemos a Federico que hayan podido compartir este cierre con nosotros. Nos han aportado, como dijeron ellos, herramientas. Cada uno realizará su propia lectura de los datos precisos académicos que ellos nos fueron presentando en el día de hoy. Muchas gracias. Un aplauso para... Gracias. Y si quieren las ponencias, las dejamos acá para difundir. Nos levantamos.